Mis hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Dios le bendiga mucho más. Estamos contentos de estar aquí en la casa del Señor. Usted le puede dar una ofrenda de palma al Rey que vive y permanece para siempre. Gloria al Señor, así como vamos a ponernos de pie, vamos a elevar una oración en esta mañana, esperando que el Espíritu Santo tome el control de este día y que sea guiando nuestras vidas. Gloria al Señor. Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad que tú nos permites, Señor, estar aquí en tu casa una vez más, Padre Celestial, poder adorarte, poder exaltar y bendecir tu santo y bendito nombre, Padre bendito. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria, Padre, en esta mañana, Señor, que podamos escudriñar tu palabra, Señor, que tú nos has encomendado en este día, Padre Celestial. Te pedimos que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos que estamos aquí reunidos, Padre, que lo bendigas grandemente, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Amén. Gloria al Señor. Hay un ruido que tengo aquí atrás, no sé qué será. Gloria al Señor. ¿Se puede tomar su asiento? ¿Se acuerdan de lo que estuvimos hablando la semana pasada? ¿Alguien tiene una idea de lo que se habló la semana pasada? La hermana estuvo hablando un poquito acerca de lo que Jesús, ¿verdad? Durante sus 12 años, a los 30 años, la hermana tuvo a bien explicarnos más o menos, que entendimos un poquito acerca de lo que Jesús hizo, ¿verdad? Pero antes de entrar al tema de hoy, quisiera agregar un poquito a lo que la hermana estaba hablando. Sabemos que Cristo, cuando vino aquí en la tierra, tuvo un propósito, ¿verdad que sí? Jesús venía a una misión, podríamos decir así, exactamente. Entonces, hay muchos pasajes en la Escritura donde Jesús tenía su tiempo, podríamos decir así. Jesús vino y entró al tiempo de nosotros, y Él no hizo las cosas por querer hacerlas, sino que vino a cumplir la Escritura. Amén. Y uno de los ejemplos que nosotros podemos ver es cuando Jesús hizo el primer milagro. ¿Alguien se acuerda cuál hizo Jesús el primer milagro? Convirtiendo las bodas de Caná, ¿verdad? En esa historia dice que Jesús fue invitado, ¿verdad? A las bodas de Caná. Entonces, se me descargó, creo, la batería. Bueno, entonces Jesús fue invitado a la boda, y dice que en ese tiempo, cuando se acabó el vino, ¿qué le dijo la madre de Jesús? ¿Alguien se acuerda qué dijo? Le dijo, ¿verdad? No tienen vino, le dijo. ¿Verdad que así le dijo? Entonces Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Le dijo. Hay una palabra que Jesús tomó ahí y dijo, aún no ha llegado mi hora. Gracias. Entonces, cuando Jesús dice, aún no ha llegado mi hora, entonces quiere decir que Jesús, cuando vino aquí en la tierra, vino a hacer las cosas en un tiempo específico, ¿verdad? Entonces quiere decir que el milagro que Jesús hizo ahí no entraba en ¿cómo podríamos decir? En el tiempo de Dios, ¿verdad? Porque era un milagro anticipado, porque Jesús no había comenzado todavía su ministerio. Jesús no se había presentado como el Hijo de Dios. Y ahí a mucha gente agarra para muchas cosas, para su beneficio, ¿verdad? Por ejemplo, los que les gusta tomar dicen, ¿cómo Jesús convirtió el agua en vino? ¿Verdad? Entonces ya, bueno, esa es otra historia. Pero lo que yo quiero llevarle es que Jesús vino a cumplir el tiempo.
Y hay otro pasaje donde Jesús dice que también cuando predicaba, los judíos y muchas otras, los fariseos, querían apedrearle, querían matarle. Entonces Jesús pasaba en medio de ellos. ¿Por qué no lo mataban? Porque no había llegado su hora. O sea, no era el momento para morir. Y muchas otras cosas que podíamos hablar del tiempo de Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús estaba orando en el monte, creo que es Getsemaní, estaba orando con sus discípulos. Y cuando terminaron de orar, Jesús dijo: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea entregado. Entonces, ¿qué le quiero dar a entender con esto? Que Jesús vino a cumplir el tiempo, ¿verdad? Jesús no quiso hacer las cosas arrebatadas como muchas veces nosotros lo hacemos. Y decimos: hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer lo otro, mañana voy a hacer esto. Entonces, hacemos las cosas, pero Jesús vino a cumplir todas las cosas en un tiempo determinado. Entonces yo quise agregar esto para que podamos entender lo que vamos a estar hablando el día de hoy, que el tema es los años del ministerio público del Mesías. Cuando Jesús ya entra en acción y empieza a ejercer su ministerio. Porque cuando Jesús nació, dice que cuando nació hasta los 30, solo estaba trabajando, me imagino yo, ¿verdad? Ayudando a su padre, como ya lo vimos en la clase pasada. Pero vamos a ver ahora en algunos pasajes cómo Jesús empieza a hacer público su ministerio. Se da a conocer a la gente y va a decir que Él es el Hijo de Dios y va a decir que Él vino a salvar lo que se había perdido. Para eso vamos a leer un pasaje que está en Lucas 4:18. Lo invito a que vaya conmigo a Lucas 4:18. Dice así la palabra del Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí. Dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué más dice? A predicar el año agradable del Señor. Y bueno, ya ahí cuando él termina, dice, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Pero cuando él empieza entonces su ministerio, él toma un pasaje de la Escritura. Y esta Escritura se encuentra en Isaías 61. Entonces él toma ese pasaje y lo lee. Isaías ya lo había escrito muchos años anterior. Y él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, dice, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Cuando Jesús empieza a leer eso y termina, vemos nosotros en el verso siguiente, en el 20, dice: enrollando el libro, lo dio al ministro. Dice: y se sentó. ¿Y qué pasó ahí? Dice que los ojos de todos los que estaban ahí estaban atentos, ¿verdad? Por qué es lo que Jesús iba a predicar, qué es lo que él iba a enseñar, qué es lo que él iba a decir a su audiencia. Pero algo importante que él dice en el 21, dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y la gente dice que se escandalizó, o sea, se pusieron, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Porque toda la gente que estaba ahí conocían a Jesús. Me imagino yo que muchos de los que estaban ahí habían crecido junto con Jesús. Y si usted lea todo este capítulo, y usted se va a dar cuenta que conocían a Jesús. Pero ellos dijeron, algunos estaban con Jesús y otros no. Pero lo que él dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces vemos nosotros aquí que en Lucas él comienza su ministerio. Empieza hablando de lo que él vino a hacer, a explicar. Ahora,
En segundo lugar, el ministerio de Cristo también era guiado por medio del Espíritu Santo. Vamos a ver en Lucas 4:14. Lucas 4:14 dice así: y Jesús, dice, volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Entonces Jesús no solamente vino y quería hacer lo que vino a hacer, dice que también Jesús fue lleno del poder del Espíritu Santo. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Si lo vemos también aquí en Lucas 4:1, dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Entonces él vino a cumplir su ministerio, pero él también fue guiado por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús estaba consciente, ¿verdad?, de todo lo que él, de lo que hacía. También no obraba por su propia cuenta, sino que también era guiado por su Padre. Vamos a ver qué dice Juan 14:10. Lo podemos leer, Juan 14:10. Dice así: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, dice, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces vemos nosotros aquí que en conjunto con la Trinidad, Jesús vinieron a hacer el trabajo, pero Jesús vino a cumplir su propósito. Amén. Que era morir por todo y cada uno de nosotros. Entonces vamos a ver aquí que cuando empezamos este estudio, este libro, vimos, ¿verdad?, los evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos evangelios presentan un panorama general de la vida de Cristo. Si usted no entiende, si usted ha leído Mateo, pero no entiende bien exactamente la vida de Cristo, puede leer Marcos, Lucas y Juan, para poder entender, porque estos 4 evangelios relatan una historia diferente, un panorama diferente de la vida de Cristo. Amén. Pero el apóstol Juan nos da una visión más profunda de la vida de Cristo, porque él presenta a Cristo como el Hijo de Dios. Amén. Vamos a ver algunos puntos importantes acerca del ministerio de Cristo aquí en la tierra. Y uno de ellos es la preparación para la manifestación del Rey. Eso lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 3, verso 1. Ahí en la preparación para la manifestación del Rey vemos 2 puntos importantes, donde dice que el ministerio y el mensaje de Juan el Bautista, del Bautista, y el bautismo del Rey. Tenemos 2 puntos importantes. Pero aquí en Mateo capítulo 3, verso 1 en adelante, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vemos nosotros aquí que Juan el Bautista empieza también predicando en Judea, empieza también llamando al arrepentimiento a las personas, y Juan dice que en el versículo 3: pues este es de quien aquel habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces el propósito del apóstol Juan era que venía a preparar el camino del Señor. Él empezó a anunciar el evangelio, y vemos, nosotros conocemos la historia de Juan, y dice en el versículo 6, y dice que eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados.
Entonces la gente venía y se arrepentía y confesaba sus pecados, y Juan predicaba el arrepentimiento y el bautismo en agua. Amén. Entonces vemos nosotros aquí en el versículo 6 que eran bautizados por él en el Jordán y confesaban sus pecados. Pero en el versículo 11 el Juan el Bautista dice algo. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, dice. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, dice. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces ya vemos nosotros que empieza Jesús a ejercer, ya a entrar en su ministerio, ¿verdad? Y Juan presenta a Jesús como el rey, como el que viene, ¿verdad? Y vemos nosotros en el versículo 13 ya el bautismo de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué Jesús se bautizó? ¿Será que Jesús tenía pecado? ¿Por qué Jesús se bautizó? Para cumplir la escritura. Bueno, vamos a leer aquí qué dice la escritura. Dice, en el versículo 13 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado, dice, por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Jesús se bautizó porque Él vino a cumplir las escrituras, ¿verdad? Vino a darnos el ejemplo, no porque Él tenía pecado, no porque Él había nacido en pecado, sino que Él quería cumplir las escrituras. Por eso Juan se oponía y decía: tú vienes a mí, yo debería ser bautizado por ti, ¿verdad? Pero ¿por qué tú vienes a mí? Entonces vemos nosotros que Jesús le dice en el versículo 15, dice: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan le bautizó. Después de que Juan haya bautizado a Jesús, dice en el versículo 16, y Jesús, después que fue bautizado, dice, subió del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Vemos nosotros aquí entonces, ya Jesús, vimos en Lucas que ya Jesús ya era lleno del Espíritu, pero aquí en Mateo se manifiesta el Espíritu Santo sobre Jesús, como que se da a conocer, pero Jesús ya estaba lleno del Espíritu, era guiado por el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan una ofrenda de palmas a Dios en esta mañana? Entonces así vemos nosotros cómo Jesús empieza su ministerio. En la segunda parte vemos la tentación de de Satanás hacia Jesús, hacia el rey. Y vemos tres tipos de ataque, tres tipos de tentación, donde el enemigo ataca la humanidad de Jesús, segundo, ataca su divinidad, y tercero, ataca su señorío. Amén. Vemos ahí mismo en Mateo capítulo 4, en el verso 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Cuando Jesús salió del agua y fue bautizado por Juan el Bautista, dice aquí que después Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y ahí en el desierto dice que fue tentado por el diablo. Pero en el verso 2 dice: Jesús no solamente fue al desierto, sino que Él estaba en ayunas. Estaba ayunando, dice aquí el verso 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que ¿por qué Jesús tuvo hambre y no tuvo sed? Una buena pregunta, ¿no? Algunos estudiosos dicen que Jesús se la pasaba bebiendo agua, ¿verdad? Que tomaba agua, porque el cuerpo después de 48 horas, creo,
llega a necesitar un líquido. Y si tú no tomas ese líquido, el cuerpo se va deshidratando y se va disminuyendo la fuerza del cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, como Jesús tenía un cuerpo, ¿verdad? Entonces, los estudiosos dicen que Jesús probablemente se la pasaba tomando agua, ¿verdad? Pero en cierta no lo sabemos exactamente. Pero aquí la Biblia dice que Jesús tuvo hambre. Y después de que Jesús estaba ahí en el desierto, dice la Biblia en el verso 3, y vino a él el tentador. ¿Y qué le dijo? Le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús lo podía hacer, ¿sí o no? Sí lo podía hacer, ¿verdad? Pero no lo hizo. Porque si lo hubiera hecho, hubiera pasado lo mismo que pasó con Adán, ¿verdad? O con Eva. Porque ahí en la primera pareja, el enemigo también llegó y le dijo, si tú comes de este fruto, no vas a morir, le dijo. Vas a ser como Dios. Y bueno, usted ya conoce la historia. Entonces viene el enemigo y le dice lo mismo a Jesús. Si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no conviertes esta piedra en pan? Y Jesús tenía hambre, ¿verdad? Pero sabiamente, ¿cómo le contesta Jesús? Con la misma palabra, ¿verdad? Él respondió y dijo, escrito está. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahora la palabra que nosotros tenemos, ¿de dónde salió? ¿Y por qué no leemos la Biblia entonces? Qué tremendo, ¿verdad? Por eso muchas veces nosotros andamos enfermos, no solamente físicamente, sino espiritualmente. ¿Por qué? Porque andamos débil todo el tiempo, andamos decaídos espiritualmente, o algunos a veces andan dormidos espiritualmente, porque realmente no comemos realmente la palabra de Dios. Por eso Él dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si nosotros comemos esta palabra, ¿será que nos vamos a fortalecer? Claro que sí, ¿verdad? Incluso el salmista David dice que cuando tú lees la palabra, toda enfermedad se va de tu cuerpo, aun que sean enfermedades físicas. Imagínense el poder que tiene la palabra del Señor. Y a veces llegamos a un extremismo también. A veces llegamos a pensar que la palabra tiene poder solamente en lo que está en la Biblia. La palabra tiene poder cuando nosotros la leemos, cuando nosotros la meditamos y la hablamos y la declaramos. Es cuando entonces toma el poder. Porque si nosotros tenemos la Biblia en la casa y muchos abren la Biblia y la dejan abierta en el Salmo 91, ¿verdad? Y dice que Dios ahí me va a proteger, y no funciona así. Ahí ya caemos en un misticismo, porque usamos la palabra como un amuleto, ¿verdad? No estamos usando la palabra correctamente. Amén. Vamos a seguir entonces. Nos quedamos en el verso 4. En el verso 5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Fíjese que aquí el enemigo, ¿qué es lo que estaba usando él? Estaba usando la palabra, la misma palabra de Dios estaba usando, ¿verdad? Para como contradecir a Cristo. Pero algo interesante, si usted no ha leído, esta palabra se encuentra en Salmos, no tengo el capítulo exactamente, pero esta palabra que Satanás tomó fue, creo que en un salmo, no recuerdo, ¿a qué le voy a mentir? Pero lo que Satanás dijo es un salmo a medias.
¿Por qué él no dijo lo que seguía ese salmo? Porque no le convenía al enemigo. Porque después de ese salmo dice que Jesús iba a pisar la cabeza del enemigo. Imagínense. O sea que ese salmo el enemigo lo usó a medias. Salmo 91:12. ¿Lo puede leer? En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Pero sigue leyendo. Sobre el león y el asno pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. ¿Por qué Satanás no dijo sobre el león y el áspid pisarás? Representando a la serpiente, el áspid, ¿verdad? ¿Por qué no dijo, continuó a decir todas esas palabras? O sea, porque no le convenía a él. Dijo la palabra a medias. Entonces el enemigo siempre va a usar una verdad a medias, ¿verdad? Como usó con Eva, ¿verdad? Dios le dijo a Adán que iban a morir si comían, o si desobedecían, iban a morir. Pero el enemigo le dijo, no van a morir. O sea, van a ser como dioses. O sea, ahí ya ellos empezaron a pensar, ¿verdad? Pero esa ya es otra historia. Entonces aquí vemos nosotros que el diablo le dice, pues échate abajo, dice. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y vemos nosotros que Jesús también le responde y dice, no tentarás, dice, al Señor tu Dios. Entonces vemos nosotros y seguimos la historia. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Aquí vemos nosotros, ¿verdad?, lo que el enemigo le estaba ofreciendo a Dios, pero a Jesús. Le dice, no sé en qué parte le llevó, ahí dice en un monte alto, pero no sé qué monte, donde se podía ver todo el reino del mundo, donde podían ver todo. Y Satanás le dice, todo esto te voy a ofrecer, te lo voy a dar, si tú me adoras, si postrado, dice, me adoras. La pregunta es, ¿hay algo que Satanás tiene? ¿Por qué Satanás estaba ofreciendo las cosas a Jesús? ¿Era cierto lo que él estaba diciendo o no era cierto? Media hora de silencio en el cielo. En parte sí, él estaba diciendo, porque cuando se le dieron todas las cosas a Adán, se lo dieron a él. Pero cuando Adán desobedeció, automáticamente todas las cosas se le pasaron al enemigo. Entonces, por parte, el enemigo tenía razón de decir que le pertenecía a él, ¿verdad? Por eso cuando Jesús baja, cuando muere, dice que baja y arrebata las llaves al enemigo. ¿Verdad que así dice Apocalipsis? Que arrebata las llaves. Ahora el enemigo no tiene nada, porque Jesús le quitó las llaves, lo que Adán le entregó en el principio. Amén. Entonces vemos nosotros aquí que el enemigo le está diciendo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces en parte, pero Jesús le pertenece todo a él, porque él es el creador, él es el Dios de todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, dice, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Qué interesante, ¿no? Porque vemos nosotros aquí que Jesús no usó su poder, podríamos decir así, para destruir al enemigo. ¿Lo podía hacer, sí o no? Pero Jesús solamente estaba usando la palabra. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? Que nosotros muchas veces, cuando tenemos situaciones difíciles,
lo que tenemos que usar es solamente la palabra. Amén. Porque ahí está el poder en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vemos nosotros aquí en la segunda parte que Jesús en la tentación fue atacada su humanidad, su divinidad y su señorío. En la tercera parte vemos nosotros el ministerio del rey en Galilea, y ahí vamos a ver muchos puntos, pero vamos a ver algunos importantes. En el verso 12 del mismo capítulo 4 dice así: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Dice, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas, dice, vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, dice, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vemos nosotros aquí en el capítulo 4 del verso 12, ya Jesús empieza su ministerio y empieza saliendo. De ahí iba a otro lugar y empieza a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El verso 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a enseñar. Jesús no solamente predicaba, sino también enseñaba, ¿verdad? Les enseñaba a la gente y les predicaba. Y vemos nosotros aquí que empieza su ministerio y ahí se va extendiendo a otros lugares predicando el evangelio. Y luego vemos nosotros que también empieza a llamar a sus discípulos. Empieza a llamar a Simón, llamado Pedro, a Andrés su hermano, y a otros, y él les dice: yo les haré pescadores de hombres. Y ahí empieza él llamando a sus discípulos. Pero en el verso 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Y qué pasó con Jesús? Su fama, dice, se difundió. Se empezó a conocer que Jesús hacía milagros, que Jesús hacía tantas cosas, sanaba enfermedades. Dice aquí, toda dolencia que había en el pueblo. Entonces empezaron a conocer a Jesús. Gloria al Señor. ¿Cuántos están aquí todavía? Vamos a ver el capítulo 15 de Mateo, a ver qué dice. En el capítulo 15 de Mateo, en el verso 17, dice así: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Entonces vemos nosotros aquí que los judíos le preguntaban a Jesús que por qué sus discípulos comían con las manos sucias, por qué no se lavaban las manos. Entonces ya viene Jesús y les está explicando aquí y les está diciendo: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca, dice, va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, dice, ¿de dónde sale? Del corazón sale, dice, y esto sí contamina al hombre. Porque del corazón, ¿qué sale del corazón? Ahí dice los malos pensamientos. ¿Y qué es un mal pensamiento? Hay muchas cosas, ¿verdad?, que podríamos enumerar de un mal pensamiento. Pero ahí dice que son los malos pensamientos,
los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todas estas cosas, dice Jesús, son las que contaminan al hombre. ¿Será que en algún momento nosotros, ya siendo cristianos, hemos practicado estas cosas? Sí, ¿verdad? En algún momento tal vez lo hemos hecho. Hemos pensado, hemos hecho un mal pensamiento, o hemos hecho tal vez una blasfemia, o hemos robado algo, o hemos tal vez hecho un falso testimonio contra alguien, y tal vez no es verdad. Hemos levantado una calumnia contra algo. Y solamente Dios tiene misericordia de nosotros. Amén. Entonces los fariseos aquí estaban viendo solamente lo exterior y estaban hablando del discípulo, de los discípulos de Cristo. Pero entonces Jesús, conociendo todas las cosas, Él les dice: si ustedes comen con la mano sucia, no solamente les va a dar algo mal de estómago, pero no afecta a nada. Pero lo que ustedes hablan, lo que ustedes dicen, o lo que piensan, o tantas cosas, la blasfemia y todo eso, eso sí contamina al hombre. Amén. Es tremendo, ¿verdad? Que muchas veces, a veces nosotros como cristianos, a veces tomamos una actitud como, ¿cómo podríamos decir? Como mundanos todavía, ¿verdad? Y muchas veces el Señor nos reprende todas esas cosas, porque dice Dios en su palabra que si nosotros hacemos caer a uno de los pequeños, ¿qué dice? ¿Qué dice Dios? Vamos, los estudiosos, ¿qué dice Dios? Si nosotros, imagínense que por mi culpa yo hago que una persona se vaya de la iglesia, ¿qué pasaría conmigo? Ajá. ¿Y a dónde se va a echar? Qué tremendo, ¿verdad? Pero como humanos a veces podemos, hasta por lo que comemos, puede hacer caer una persona. Sí, el apóstol Pablo lo dice en Corintios, ¿verdad? Pero por eso el apóstol Pablo dejó de comer carne. Porque dice, mejor ya no como carne porque puedo hacer caer a mi hermano, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros lo hacemos a veces conscientemente. Y ahí es donde entra lo tremendo, ¿verdad? Cuando lo hacemos conscientemente, que sabemos que lo que vamos a hacer está mal y lo hacemos. Pero Dios tiene misericordia de nosotros si nosotros nos arrepentimos, si nosotros pedimos perdón a Dios. Pero que no se haga una costumbre, ¿verdad? Es tremendo entonces la palabra del Señor. Por eso... Pero en esa parte cuando dice usted de que uno le puede pedir perdón a Dios, Dios es amplio para perdonar, pero la causa tiene que llegar la paga, la consecuencia, que se llama la consecuencia. O sea, como para enseñarle Dios a uno de que no vuelva a hacer esa actitud, ese pensamiento o lo que sea. Tal vez en algunos casos. No creo. Tal vez no en todos los casos, pero en algunos casos sí la corrección de Dios. Cuando una persona no entiende, pues viene la corrección de Dios, ¿verdad? Viene la vara de Dios. Pero si tú haces tal vez una falla y te arrepientes realmente, sinceramente, puede que Dios tenga misericordia. ¿Verdad? Es como la mujer que llegaron a los pies del Señor. Ya todos conocemos ese pasaje bíblico. Amén. Y se recuerda. Sí. O sea, que él le perdona, pero también le dijo que no pecará. Correcto. O sea, no en todos los casos va a pasar también eso. Hay cosas que tal vez
viene el castigo de Dios. Y yo sé que hay momentos que viene la corrección de Dios. Es como los padres que estamos aquí, cuando tu hijo hace algo malo, tú le dices, hijo, no hagas esto. Le hablas una vez o dos veces, pero si la tercera vez ya no entiende, ¿qué es lo que va a suceder? O sea, viene la corrección más fuerte, ¿verdad? Para que el hijo entienda que lo que está haciendo no está bien. Entonces, no en todos los casos va a suceder eso. Gloria al Señor. ¿Cuánto glorifican a Dios? ¿Alguien más quiere decir algo? Que hable, si no, pues que calle. Ahí está Chava, ahí está. Dios lo perdonó, pero sí llegó todavía la consecuencia. Sí, se le murió el hijo. Amén. Bueno, vamos a ver aquí en el capítulo 5, verso 31. Algo interesante, ¿verdad? Que vemos aquí. ¿Qué dice su Biblia en 5:31 de Mateo? ¿Qué dice su Biblia? ¿Lo tiene o no tiene? Dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, dice, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, ¿qué dice? Comete adulterio. Este es un tema, ¿verdad? Que si nos podemos hablar aquí hoy no vamos a salir. Porque unos están de acuerdo en sí, otros no están de acuerdo. ¿Verdad? Yo creo que cada vida es personal de la persona. Pero la Biblia enseña, y lo leímos aquí claramente, dice que el que repudia, o sea que si tú te divorcias, si te divorcias ya no te puedes casar. No importa que firmen el divorcio, que sea un papel que haya firmado, pero la Biblia dice que ya no se puede casar. Dice, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Puede divorciarse, sí, pero no puede casarse otra vez. A menos que se reconcilie con su pareja. Qué tremendo. ¿Perdón? Sí, porque están casados hasta que la muerte los separe. ¿Verdad? Solo la muerte, la Biblia dice que está sujeto. El hombre o la mujer están sujetos el uno al otro. ¿Verdad? Hasta que la muerte los separe. Pero si aquí hay recasamiento, yo no puedo decir que Dios lo va a salvar o no. Ese es problema de la persona con Dios. Pero la Biblia dice claro, ¿verdad? Que el que se case con la repudiada que está cometiendo adulterio. O el que se case con el repudiado también. O sea, lo mismo, no hay otra. Con el abandonado. No, hay muchos pastores que dicen que te puedes casar y no sé qué pueden. Pero cada quien, ¿verdad? Cada quien. Gloria al Señor. Vamos a continuar entonces. Entramos al capítulo 7. Ya vemos nosotros. Perdón. Bueno, entramos en el capítulo 7 y vemos que Jesús ya está cumpliendo su ministerio. Ya empieza a hablar todas esas cosas. Y nosotros lo que estamos viendo aquí son algunas cosas importantes que Jesús está hablando para que su pueblo también empiece a vivir conforme a la palabra del Señor. En el capítulo 7 de Mateo, en el verso 1 dice, ¿qué dice su Biblia? No juzguéis, dice, para que no seáis juzgados. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos juzgado a alguien? Muchas veces lo seguimos juzgando todavía.
por muchas razones que sean. Muchas veces lo juzgamos, caemos en todo eso. Dice ahí, porque con el juicio con que juzgas, seréis juzgado, y con la medida con que medís, os serás medido. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces nosotros como cristianos muchas veces juzgamos, ¿verdad? Pero la Biblia me enseña a mí que Dios no me mandó a juzgar, Dios me mandó a predicar, a enseñar, ¿verdad? Claro, hay personas que tal vez dicen, yo estoy viviendo una vida recta, una vida bien delante de Dios, pero en algún momento estamos en este cuerpo de pecado, ¿verdad? No puedo yo decir, soy santo, ¿verdad? Nunca peco, nunca fallo. Y en algún momento llegamos a tener una debilidad, una falla delante del Señor. Entonces, por eso hay un pasaje, no sé si está en Corintios. Se me fue el pasaje. Donde dice, considérate a ti mismo, dice. No recuerdo bien ese pasaje, se me fue el texto. Pero donde nosotros tenemos que considerarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Que también nosotros podemos caer, no tenemos que ver la flaqueza del hermano, sino que tenemos que considerarnos a nosotros mismos. Que también nosotros podemos caer, podemos fallar. Amén. Vamos a continuar. Me quedan 5 minutos. En el capítulo 7, en el verso 13, aquí Jesús nos enseña algo interesante. Y con esto ya vamos a terminar. ¿Qué dice su Biblia en el versículo 13 y 14? Aquí en el capítulo 7 y en el verso 13 y 14 ¿cuántos caminos nos está mostrando aquí? ¿O cuántas entradas podemos decir así? Solamente hay 2, ¿verdad? Y nosotros como cristianos ahora sí entendemos, pero cuando no conocíamos de Dios no entendíamos. Pensábamos que muchos caminos nos llevaban a Dios. Pero solamente dice que hay 2 caminos. Hay un camino estrecho que te lleva a la vida eterna. Y hay un camino ancho que te lleva a la perdición. Y si leemos aquí en el verso 13, dice, entrad por la puerta estrecha, dice. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y muchos son los que entran por ella, dice. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. ¿Por qué pocos? Porque el evangelio también es sufrido. El evangelio no solamente es venir aquí y sentarnos aquí y regresar a la casa. El evangelio es sufrido. Muchos te van a criticar, aún tus familiares te van a criticar. Si tú solamente eres cristiano en la familia, te van a decir tantas cosas. Porque el evangelio es sufrido. Muchas veces te vas a quedar solo o sola. Muchas veces vas a llorar, aún a los que tus familiares te pueden hacer llorar, te pueden pasar. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿se acuerdan cuando leímos al principio cómo Jesús comienza su ministerio? Comienza con ayuno, ¿en dónde?
En el desierto. Por eso la Biblia nos enseña que cuando Jesús pasa en el desierto, ahí sufre tantas cosas. Ahora, ¿qué nos da a entender a nosotros eso? Que nosotros como cristianos también vamos a sufrir. Y algunos cristianos en la Biblia no les importó el sufrimiento. Ellos dijeron, yo creo en Cristo y me voy a morir. No importa si me corta la cabeza. No importa lo que ellos hacían con ellos estaban conscientemente en quien había creído. O sea que el cristiano es sufrimiento. Muchas veces nosotros, antes de venir a los pies de Cristo, muchas personas tal vez se encontraban bien, no pasaba nada, no había problemas en sus hogares, no había tantas cosas. Pero nomás creyeron en el Evangelio y aceptaron a Cristo, como que empezaron los problemas. ¿Por qué? Porque anteriormente las personas estaban caminando en un camino ancho. Y estaban viviendo una vida donde el enemigo los tenía. Pero ahora cuando vienen al Evangelio, cuando entran en el camino angosto, ahí el enemigo ya empieza a hacerles la guerra. Empieza el enemigo a ponerles trampas ahora para que el cristiano caiga, para que el cristiano venga a la iglesia, pero venga a dormir como muchos estoy viendo ahorita. O sea, el enemigo empieza a atacar de varias formas para que nosotros volvamos nuevamente al mundo. ¿Cuántos quieren volver al mundo? Ninguno, ¿verdad? Porque ya conocimos la verdad, ya conocimos el camino. Por eso Jesús está diciendo aquí, que dice, porque estrecha es la puerta, dice, y angosto el camino angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Por eso somos muy pocos en el cristianismo. Pero si usted les pregunta ahora, ¿cuántos religiosos hay? Muchos religiosos que creen en Dios, pero ellos están siguiendo un camino equivocado, un camino errado, un camino ancho, donde de lunes a viernes o de lunes a sábado hacen lo que quieran y el domingo se reconcilian. Entonces vemos nosotros aquí que Dios nos está mostrando dos caminos. Amén. El camino angosto que lleva a la vida eterna. Y el camino ancho, dice, donde muchos entran. Por eso la Biblia dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino solo aquel que hace la voluntad del Padre. Que el Señor le bendiga en esta mañana, esperando que usted haya comprendido un poquito acerca de la Escritura. Recordarles que el otro domingo es la última clase de este libro y ya el otro libro ya está disponible. Si usted lo desea, está bien, ya lo tenemos en la parte de atrás, y si no, pues también está bien, ¿verdad? Que el Señor les continúe bendiciendo. En esta mañana vamos a dar unos 5 minutos para haga lo que va a hacer y vamos a continuar este servicio. Que el Señor le bendiga.